vamos a ir directamente a una conspiración salfate que el maestro nos dejó. Saben que no está en cuerpo, pero en alma y espíritu siempre está. Grande de hecho, Salfate. si uno se concentra, no sé si hicieron este ejercicio, si uno se concentra en ese silencio y cierra los ojos, lo siente uno, el Sí, maestro. el olor ese como raro. Uno que tiene. siente como... Ese olor asadito que tiene. Sí, No, como- más que olor asado tiene olor a sopa piporra. El olor es como a... Beto anda como siempre como... ¿Sí o no? Sí, como sopeado. Sí, siempre tiene olor como a... Sí. No es malo. ya, ok, ok, aquí está. Conspiración Salfate. Un aplauso para el maestro. ¿Ok? Muchas gracias, amigos míos. Hoy día les quiero conversar respecto a un tema que a mí me ha fascinado desde hace mucho tiempo. A ver, como todos saben, las religiones, particularmente las religiones judeo-cristianas, están cargadas de dogmas. Que existe un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Para algunas religiones quizá un poquito más severo, más castigador. Sin embargo, pocos saben de la existencia de una figura que a lo lejos debería ser tremendamente preponderante y que la historia y el machismo religioso, digámoslo, se ha encargado de borrar. Se trata de la figura de Ashera. ¿Quién es Ashera? Ni más ni menos que la esposa de Dios. Tal como suena, hoy día voy a mostrar a partir de trabajos de arqueólogos, antropólogos y también de algunos pasajes de la Biblia que definitivamente Yahvé tenía una esposa. Figura relevante, femenina. Las religiones abrahámicas también la adoraban. Algunas veces se le llamaba bajo el nombre de Astarot. También se le representaba como madre de la naturaleza. Hoy día podríamos decir hasta Pachamama. También se le representaba con Venus y la luna. Fíjense que el arqueólogo William Denver fue el primero en descubrir, demostrar junto con ellos de que Dios no estaba solo. Sí, el Padre Creador de todas las cosas que están frente a nuestros ojos tenía una pareja, su nombre Ashera. Este fue el descubrimiento que hizo este hombre y cómo lo dio a conocer al mundo entero. Atención. Dramatic evidence as to her possible identity first surfaced in 1968. Bill Deaver was carrying out salvage excavations in tombs in southern Israel when a local brought him an inscription that had been robbed from one of them. When I got home and brushed it off, I thought I was going to have a heart attack. Executed in clear 8th century script. It's a tomb inscription. And it just gives the name of the deceased and says, "Blessed may X be by Yahweh." That's good biblical Hebrew. But it says by Yahweh and his Asherah. And Asherah is the name of the old Canaanite mother goddess. Deaver concludes God had a wife. This is awkward for some people, the notion that Israelite religion was not exclusively monotheistic. But we know now that it wasn't. Ok, acá hay un punto interesante. El arqueólogo William Denver, que hace este descubrimiento que claramente iba a ser no solo revelador, sino que tremendamente revolucionario, tenía que demostrarlo a través de, a ver si la Biblia la mencionaba, la esposa de Dios, de una u otra manera, de forma indirecta o derechamente con nombre y apellido. Bueno, con nombre en este caso. ¿Qué es lo que sucede? Finalmente muchas personas comenzaron a dudar respecto a la idea monoteísta, como decía el arqueólogo de Dios, que solamente hay uno, a lo más dividido en esta Santa Trinidad cuando se presenta como Jesús, su Hijo, y el Espíritu Santo. Pero tenía un ser independiente, completamente separado de él, que era su esposa y que se llamaba Ashera. Pues bien, fíjense que en el primer libro del Pentateuco, el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, ¿cierto?, donde se origina en 7 días todo lo que podemos ver con nuestros ojos, el cielo, la tierra, la separación de los mares, las primeras criaturas, ahí supuestamente hay una mención implícita de Ashera, la esposa de Dios. ¿Qué es lo que dice el Génesis? Atención. Nos vamos al capítulo único, versículo 26, donde dice: entonces dijo Dios, el único, ¿cierto? Hagamos al hombre, dice, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, refiriéndose que el hombre va a tener orden y potestad sobre todo lo del resto creado por Dios. Ahora, él dice en plural, hagamos.
A ver, para que vayamos entendiendo, las religiones más contestatarias, ¿cierto?, las que todo el mundo conoce, dicen que habla en plural porque está hablando con Jesús. Otros dicen que está hablando de los Nephilim, que son distintos tipos de dioses, con características algunas más angelicales que el Dios Todopoderoso, pero que en realidad es una verdadera patota de deidades que hacen referencia a la creación del hombre. Pero a partir del descubrimiento de este arqueólogo, quizás simplemente se trata de una persona más, que sería Asherah, que ni más ni menos que la esposa de Dios. Ahora, si avanzamos en el Génesis y vamos al Éxodo, que es, que entre otras cosas, cuenta la historia finalmente de donde obviamente Jeremías, primero, hace una referencia a lo siguiente, ya voy a ir al Éxodo. Atención, dice así, Jeremías. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Eso es Jeremías, capítulo 7, versículo 8, ya voy a llegar al Éxodo que les tenía prometido, pero de alguna manera está hablando de personas sumamente fieles a su fe, tremendamente creyentes, en donde ya por aquel entonces era una aberración adorar a cualquier otra deidad que no fuera Yahvé. Sin embargo, las esposas, las mujeres, cuando están trabajando en la cocina y de alguna manera llevan a cabo como rito iniciático la preparación del alimento diario, se lo dedican a la mujer de todas las cosas, a esta creadora, donde podemos entender de que implícitamente Asherah estaría acá como parte de la dedicación religiosa de estas personas creyentes del Dios único, pero reconociendo que tiene una pareja. Ahora sí, vamos al Éxodo. En esta oportunidad, que cuenta la historia de Moisés, ¿cierto? Dice, aquí finalmente ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados para todos los que eran politeístas, que creían en más dioses, y cortarán las imágenes de Asherah. Aquí la menciona con nombre, porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Dios celoso es. Finalmente, esto que es parte del decálogo, ¿cierto? No adorarás a ningún otro Dios aparte de mí. Finalmente, lo que manda hacer Moisés es que destruyan todos los ídolos, como el becerro de oro, todo lo demás, pero también menciona Asherah, o sea, reconoce que las antiguas tradiciones, las culturas israelitas, sabían que Dios tenía una pareja, pero como esta vez el Dios que los liberó a los hebreos del pueblo de Egipto, simplemente tenían que adorar a uno solo, pero reconoce la existencia de su esposa, solo que la quiere que la releguen a un segundo plano, que no sea adorada con el mismo poder e intención que como al Dios creador de todo. Atención. Finalmente, queremos mostrar parte de una imagen que se encontró de una escultura de Asherah, que hay que decir, esta cultura pertenece al pueblo Canaán, ¿cierto? Como las bodas de Canaán, pueblo que entregó gran parte de la fase religiosa a los antiguos israelitas. Bueno, ellos pensaban que Dios sí tenía una esposa que se llamaba precisamente, ahí está, Asherah. El antiguo pueblo de Israel, de hecho, aceptaba en su tiempo la existencia de esta deidad de características femeninas. De hecho, en esa escultura que ustedes están viendo hay una inscripción que clarito dice el nombre de Asherah. Ahora, ¿por qué ella fue expulsada? ¿Por qué la mayoría de las personas no saben de su existencia? Algunas hablan de alguna especie de censura patriarcal, como una especie de rasgos machistas. Eso no es tan raro, ¿ah? De hecho, es bien fácil de creer si entendemos que en algún momento las mujeres tenían una posición clara, firme, aún más importante que la de nosotros en las estructuras jerárquicas sociales. ¿Por qué? Porque las mujeres, digámoslo, son criaturas mucho más sensibles. Dicho de otra manera, están mucho más conectadas con la divinidad. Y si es que los emperadores, los grandes monarcas, necesitaban adquirir un poder completamente centralizado en ellos, todo lo que tenía que ver con la mujer, incluso con la esposa de Dios, tenía que ser erradicado rápidamente. De hecho, una teóloga francesa, que de nombre Francesca, perdón, también investigadora, y que ella defiende la figura y la presencia, y que existe, y que debe ser reconocida la figura de Asherah, dice así respecto a ciertos descubrimientos arqueológicos censurados. Atención. In 1975, an Israeli archaeological team began excavating an ancient traveller's resting place. Just days into the dig, they struck gold. A room filled with shards of pottery, and nearly all were covered in ancient scripts. And among these pieces
written clearly in Hebrew on a fragment of a large pot, was the name Asherah. But it was how her name appears which startled everyone. For here, Asherah's name was found coupled with the word Yahweh, the name of God. But before the inscription could be displayed to the world, it fell victim to the politics of the region. In 1979, during the Camp David peace talks, Israel agreed to give the Sinai and all the discoveries back to Egypt. But both countries have since denied ownership of the artifacts. A ver, lo que cuenta esta investigadora e historiadora es bastante grave. Dice ella que en el año 75 se hicieron los descubrimientos ya que probaban de forma irresoluta, definitiva, la existencia de Asherah, la esposa de Dios. Sin embargo, en 1979, cuando habían juntado una gran cantidad de evidencia, se crea una especie de tratado religioso político entre Egipto e Israel, en donde agarran todas estas pruebas arqueológicas, las transportan de vuelta a Egipto, las hacen desaparecer al punto que hasta el día de hoy, de manera oficial, niegan su existencia. Personas que estuvieron ahí, personas que vieron parte de estas reliquias, lograron hacer una reproducción, una réplica de lo allí encontrado. Señor director, ¿podemos verlo? Porque eso es una de las réplicas de las tantas tablillas en donde se habla y se muestra a Asherah, alcanza a notar ahí, y Dios, el propio Yahvé, ambos tomados de la mano. A la derecha están las palabras que dicen Yahvé, diciendo este sí es Dios, Padre Creador de todo. Y a la izquierda Asherah, que al tomarse de la mano es su esposa, su consorte, su mujer, su gran compañera. Ahora, ¿cuál es la conclusión que se llegó a partir de esta reproducción que se hizo en piedra? Pues bien, esta propia investigadora lo explica así. There are 3 figures, plus an inscription running along the top. The inscription's the key part. It's a blessing, and the blessing is from Yahweh and his Asherah. It shows for the first time that people in the 8th century BC were coupling Yahweh and Asherah, the God of Israel and his wife. It tells us that the ancient Israelites believed God had a wife. This isn't just my opinion, or even that of a minority. The majority of biblical scholars throughout the world now accept it as compelling evidence that God once had a consort. Ok, las palabras de Francesca, esta teóloga inglesa, son definitivas. De hecho, parece demostrar de buena primera que, al menos en la antigüedad, existía una amplia cultura y reconocimiento con que Dios tenía pareja. Ahora, todo esto puede ser simbólico, aún así igual de importante, porque se necesita finalmente en esta construcción del hombre, imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, que son hombre y mujer, quienes se necesitan estos opuestos complementarios para perpetuar la vida. Por lo tanto, no es ilógico, de hecho es más que recomendable y normal que Dios también tuviera a su pareja. Pero esta teóloga no queda solamente así. Ella apunta, acusa con su dedo de por qué realmente existe semejante horrorosa censura. Atención. Ella dice, para la estructura de la Iglesia Católica, siempre ha existido un solo creador. Si Dios tuviera diosa, estaríamos diciendo que la religión no es monoteísta, o sea, de una sola deidad. Y las bases de la religión se derrumbarían por completo. Estoy totalmente de acuerdo, pero aquí hay algo aún más grave. Como decía al comienzo, esto es una postura machista. ¿Qué tal si, por ejemplo, reconociendo la existencia de ambas deidades, algunos podrían entender que quizás a quien habría que adorar más por su conformación femenina, más noble, más contenedora, quizás Asherah hubiera sido más importante que el mismo Yahvé? Pero eso no se podía permitir. Se necesitaba de un Dios severo, de un Dios rudo, castigador. Asherah era para nada así. Finalmente, la historia la borró del mapa. ¿Para qué estamos nosotros acá? Para hablarte de su existencia. Investiga sobre ella, capaz que el Dios que estás buscando era mujer y su nombre, Asherah.